No olvides nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Esos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta toda nuestra vida. Simone de Beauvoir. Buena tarde. Universidad del Valle de México se ha logrado constituir como una escuela de excelencia. Y con el objetivo de incrementar el acceso a la educación superior de calidad y hacer del mundo un lugar mejor, VM forma parte de la red de universidades más importante del mundo, Laureate International Universities. Campus San Rafael Alma Mater les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Justicia y Violencia, Empoderamiento y Protección de las Mujeres contra la Violencia. A continuación, cedo cámara y micrófono a nuestro invitado, Dr. Jorge Carrillo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero honor y un placer estar frente a ustedes que me permiten estar dentro de sus espacios de trabajo, dentro de sus hogares o compartiendo este espacio conmigo. El tema que nos ocupa el día de hoy es esperanzador porque ha habido cambios favorables en la sociedad, pero no se debe de dejar de lado los retos que aún enfrentamos, ni tampoco se debe de olvidar que es un tema muy doloroso. Es un tema que lleva cuestionándonos ya bastantes años y que parece que generación tras generación no hemos aprendido la lección como sociedad y que seguimos repitiendo patrones detestables e incluso miserables contra un grupo vulnerable. El tema viene muy a colación debido a que se acaba de celebrar el Día Internacional de las Mujeres. Es un tema que nos recuerda la lucha y los padecimientos que como grupo han tenido que enfrentar. Y no de unos tiempos hacia acá, sino de toda la historia. La historia ha sido marcada hábilmente por el sufrimiento que se le ha generado a las mujeres. Desafortunadamente no soy un representante de toda la comunidad masculina, pero me gustaría hacerlo. Me gustaría hacerlo para en este acto ofrecer disculpas, solicitar el perdón a todas las mujeres que han sido violentadas. Desafortunadamente el perdón no funcionaría, ni pedirlo tampoco, porque los problemas siguen estando presentes y desafortunadamente seguirán estándolo durante mucho tiempo. Se requiere un cambio sistémico, un cambio de paradigma, no solo en nuestras instituciones jurídicas o en nuestras instituciones sociales, sino en nuestras estructuras mentales, en nuestras estructuras de comportamiento. Y desafortunadamente falta mucho tiempo para que ellas se den. Es un tema que tocaré con el mayor de los respetos y tampoco quiero caer en eso que es el mansplaining, que es el apropiarse un tema que corresponde a las mujeres para exponerlo desde el punto de vista masculino. No se trata de eso. Se trata de hacer patente y de hacer conciencia de que las mujeres son parte activa de nuestra sociedad y siempre lo han sido, siempre han estado presentes, pero a veces por estructuras mentales, por comportamientos, hemos decidido como varones invisibilizarlos y eso no se puede tolerar más. La ponencia del día de hoy tiene como finalidad informar y crear conciencia sobre los tipos de abusos que sufren las mujeres y sobre todo generar información de cómo evitar o a dónde acudir si se sufren estos abusos. Entonces,
agradeciéndoles de nueva cuenta, demos inicio a nuestra presentación del día de hoy. El tema de la violencia y el tema del empoderamiento viene desde la más remota antigüedad. No es un tema nuevo, es un tema que está marcado en lo más profundo de nuestra base social. Sabemos por investigaciones antropológicas y arqueológicas que hubo una época, hace varios miles de años, en que las mujeres ocuparon un papel central dentro de la cosmovisión de los pueblos primitivos. Sabemos que en la etapa de la prehistoria europea, la mujer estaba considerada como un ser semidivino, por la razón de que podía generar vida. Los templos tenían forma de mujer, tenían esta representación de la matriz, y los ritos funerarios, en ese sentido, pues reflejan la importancia de la mujer, en el sentido de que la tierra se concebía como una deidad femenina, y al morir, pues era un nacimiento a la inversa. De ahí que a los muertos se les colocaba en posición fetal y se les llegaba a enterrar como símbolo de regresar a esta matriz universal. También la antropología nos ha dicho que en esta primera prehistoria europea, pues las capacidades físicas de hombres y mujeres eran muy similares. Esta idea de que había una debilidad física por parte de las mujeres, pues ha sido un mito que se ha venido construyendo desde finales del siglo XIX, pero físicamente en la prehistoria, por lo que sabemos de los restos óseos hallados en zonas arqueológicas, pues es que tenían complexiones muy similares y participaban en actividades de caza. Esta idea de que participaban solamente de la recolección no es cierta. Sabemos que sí participaban activamente en labores que eran muy rudas, por decirlo de una forma. La situación cambia dentro de la misma prehistoria cuando aparecen estas migraciones de pueblos indoeuropeos que traen un paradigma distinto, un paradigma en el cual existe esta idea del patriarcado como organización superior y las mujeres quedan sojuzgadas o relegadas. Desafortunadamente, estas invasiones indoeuropeas terminan por destruir la concepción mística religiosa que se tenía sobre las mujeres. Es cuando se les empieza a relegar y la idea va a permanecer presente hasta el mundo contemporáneo. Vamos a observar cómo esta idea va a estar presente incluso en los textos sagrados. También hay que aclarar, no todas las civilizaciones antiguas fueron heteropatriarcales ni desplazaban el papel de la mujer, simplemente les asignaban roles, pero existía relativa igualdad de derechos. Por ejemplo, una situación pues es en el mundo egipcio. En el mundo egipcio predinástico, si bien sí existía el culto solar, que era un culto masculino, existía un culto fálico, la autoridad máxima era la del faraón. Bueno, ello no quería decir que la mujer fuera relegada. Al contrario, tenía un papel muy importante dentro de la sociedad, podía aspirar a cargos públicos, tenía cargos sacerdotales, e incluso hubo casos de mujeres que llegaron a ostentar el título de faraón y se caracterizaron por su buena administración. Por ejemplo, el de la reina Hatshepsut. Y bueno, también de lo que sabemos por los papiros que se han encontrado, las mujeres gozaban de protección por parte de la ley
Y había otras sociedades también antiguas, por ejemplo la espartana, que fue un caso excepcional en el mundo griego, donde a la mujer se le daba entrenamiento militar. Y si bien no podía participar en la toma de decisiones políticas, sí tenía un papel muy activo dentro de la comunidad. Y la lógica era sencilla: si los hombres del ejército estaban en campaña y si la ciudad era invadida por alguno de los enemigos de los espartanos, pues la primera línea de defensa eran las mujeres. De ahí que se les diera entrenamiento y que fueran plenamente capaces de desarrollar actividades que hasta ese entonces se consideraban por el resto de los griegos como exclusivamente masculinas. Entonces vamos a ver cómo sí hay casos en la antigüedad donde esta brecha o esta distinción de derechos entre hombre y mujer, pues o no existía o era sumamente delgada. Desafortunadamente, la visión judio-cristiana no ayudó mucho a la concepción adecuada del papel de la mujer y abiertamente la sojuzgó y la colocó en un plano inferior al del hombre. ¿Cuál es el máximo ejemplo? Pues lo tenemos en la Biblia. Y aquí hay varios pasajes, pero escogí el tema contenido en el libro de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 a 15, donde dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. No obstante, se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Entonces, este pasaje bíblico, y durante 2000 años fue considerada la versión la oficial, la verdad revelada, incuestionable, dogmática, pues se relega a la mujer al simple papel de la procreación. ¿Cuál es el requisito para el hombre en tanto que es un ser humano que pueda ser salvado? Pues seguir las enseñanzas bíblicas, seguir los mandamientos de la ley de Dios, una serie de mandamientos. Cuando aparece el cristianismo, pues creer en Jesús como hijo de Dios. Pero a la mujer, ¿qué se le exige? ¿Seguir los mandamientos? Sí, también tiene que seguirlos para evitar penas que en esa época eran sumamente salvajes, ¿no? Como el lapidamiento. Pero para llegar al cielo, ¿qué se le exige? Ser sumisa y tener hijos. Reducir su papel simplemente a la procreación. Entonces, ya vemos que en un país donde cerca del 80% de la población se identifica como católicos o cristianos, pues estas ideas siguen permeando su mente y son parte del problema. Y hay que decirlo con todas sus letras. Este tipo de pensamientos, si bien están en un libro sagrado, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de un tema de realidad, tienen que ser ignorados. ¿Cuál es el otro gran problema? Bueno, estas ideas fueron llevadas al extremo. El caso más trágico, y de verdad a mí me duele que a esta personaje se le haya casi olvidado, que es Hipatía de Alejandría. Hipatía de Alejandría fue la primera mujer científico de la que se tiene registro fidedigno. O sea, se tiene constancia de que existieron otras mujeres dedicadas a la ciencia, pero de ella es de la que tenemos mayor certeza, tanto de su existencia como de su obra. Por eso se le considera la primera mujer científica. No porque fuera la primera, pero sí de la primera de la que tenemos plena certeza
de su existencia. Y vivió en la antigüedad tardía. Curiosamente, dentro de la cultura griega helenística. Muchas veces nos dicen que los griegos pues eran muy machistas, y sí lo eran, pero había distinciones de roles que le daban cierta libertad a las mujeres. Entonces, se tiene constancia de que en el mundo griego las mujeres tenían igualdad en la toma de sus decisiones, siempre y cuando no estuvieran casadas. Porque en el mundo griego se entendía que si una mujer se casaba, pues se hacía responsable del hogar, y pues su lugar era el hogar. Si salía del hogar, entonces se entendía que no estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Era como si el hombre dejara sus actividades laborales. Obviamente sería criticado. Pero bueno, a comparación del mundo judío-cristiano, pues el mundo griego representaba un mundo casi de libertad para las mujeres. A Hipatía le tocó vivir este cambio, cuando está terminando la antigüedad y ya se empieza a avistar los inicios de la Edad Media. Hay un choque ya entre el paganismo, entre las religiones antiguas, con el cristianismo que se estaba haciendo presente en el Imperio Romano. Hipatía fue una científico que enseñaba en Alejandría y que educó a la clase política de su época. Se sabe que entró en conflicto con el obispo de Alejandría, y bueno, como no puede ser de otra forma, la intolerancia religiosa la llevó a ser víctima de los cristianos. Esta intolerancia pues desembocó en que Hipatía fuera sacada de su casa, fuera acusada de bruja, paseada por toda la ciudad, y dice la leyenda que con conchas de mar fue descuartizada y quemada. Entonces, bueno, Hipatía se constituye en el primer mártir de la ciencia porque no se ciñó a las tradiciones cristianas que se estaban haciendo patentes en ese momento. Y bueno, Hipatía, aparte de ser una mujer sin parangón, permítanme 2 segundos, por favor.
Una sentida disculpa por la interrupción, temas administrativos que no podían esperar y bueno, recibí una llamada de una autoridad, entonces bueno, tuve que atenderla sin mayor complejidad. Sabemos que por la obra de Diógenes Laercio, bueno, que Hipatía formuló obras o comentando a Euclides, comentarios sobre Aristóteles, se le atribuye también estudios sobre alquimia y una cantidad de obras grandes, ¿no? Muy, muy importantes en su época. Desafortunadamente, la intolerancia religiosa y el hecho de que fuera mujer llevaron a la destrucción de su biblioteca personal. Y lo que trabajó Hipatía se perdió, desafortunadamente, ¿no? Por esta intolerancia. También el otro gran problema es considerado dentro de las religiones judio-cristianas, pues es el Islam. El Islam es muy criticado en la actualidad, sin embargo, en su momento, y hay que tomarlo con mucho cuidado, fue una religión que imponía estándares de protección mínimas a la mujer, es decir, vendría a aliviar un poco la opresión que sufrían las mujeres en su momento. O sea, imagínense la opresión que vivían las mujeres para que el Islam fuera casi una válvula de escape, ¿no? O sea, era una presión brutal la que se sufría. Y tomando parte de los shuras del Corán, tomo esto como ejemplo. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado a unos más que a otros y de los bienes que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan, en ausencia de sus maridos, de lo que Alá manda que cuiden. Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadles si os desobedecen. No os metáis más con ellas. Alá es excelso grande. Te preguntan acerca de la menstruación. Di, es un mal. Manteneos, pues, aparte de las mujeres durante la menstruación y no os acerquéis a ella hasta que se hayan purificado. Y cuando se hayan purificado, id a ellas con Alá, os ha ordenado. Alá ama a quienes se arrepienten y ama a quienes se purifican. Entonces, volvemos a lo mismo, esta idea de que la mujer religiosamente tiene que estar sujeta al hombre y de que aspectos tan naturales como sean la menstruación se empiecen a considerar temas tabú, temas que no pueden ser tocados porque se consideran sucios. Y esto, pues, impulsado desde la óptica religiosa. Ahora, hay pasajes bíblicos donde abiertamente se habla de que el esposo podía ejecutar a las esposas, a las mujeres o a las hijas rebeldes. El Corán, en ese sentido, no es tan agresivo y, por ejemplo, en este capítulo dice pegadles, ¿no? Golpearles. Y una de las reglas es, puedes golpearla, pero no le fractures los huesos. Cosa distinta de lo que estaba en la Biblia, que permitía en ciertos casos incluso hasta matarlas o descuartizarlas. Hay pasajes bíblicos donde se narran estas circunstancias. ¿Cuándo empieza a cambiar esta situación? Bueno, con las primeras mentes críticas. El Renacimiento nos va a marcar un cambio un poco en la visión que el papel de las mujeres va a tener, y no solo de las mujeres, sino del hombre y de la especie humana en general. ¿Por qué? El Renacimiento busca encontrar respuestas en el mundo griego y romano clásico, donde el papel de las mujeres era diferente al que enfrentaban en el mundo judio-cristiano. Y empiezan a surgir voces críticas. Primero, quiero mencionar a Giovanni Pico della Mirandola,
muy, muy afamado por este ensayo que escribe sobre la dignidad del ser humano. Y nos dice, ¿por qué el hombre es valioso? Bueno, porque es único. O sea, la conclusión de Giovanni Pico della Mirandola es que el ser humano merece respeto porque es único, porque Dios le ha dado la facultad de ser lo que él desea ser, cosa distinta a los otros animales, en que el perro o el gato solamente pueden hacer cosas de perro o gato. Y esto va a simbrar la sociedad medieval y la va a comenzar a sacudir para un cambio que será el Renacimiento. Y vamos a encontrar a este otro personaje que está fuera de serie. Cornelio Agripa fue embajador del emperador Carlos V y escribe un texto que es maravilloso, que se llama Sobre la nobleza y superioridad del género o del sexo femenino. En un momento donde apenas se estaba hablando de la igualdad entre los hombres, llega Cornelio Agripa y dice, no, olvídense de todo, las mujeres no solamente son iguales a los hombres, son superiores y tienen mayor capacidad intelectual y mayor capacidad para hacer labores que incluso nadie les ha enseñado. Y su estudio está incompleto y él lo reconoce. He recogido las virtudes que tienen las mujeres y que las hacen superiores, pero queda abierto a que cualquiera otra persona que sepa de más virtudes o que complemente este trabajo lo pueda hacer. Y coloco este texto, ¿no? La propia mujer obtuvo una inteligencia, una razón y una lengua idénticas a las del hombre y tiene el mismo fin que él, la felicidad, respecto a lo que el sexo no impone restricción alguna. Por tanto, desde el punto de vista de la esencia del alma entre hombre y la mujer, no hay ninguna superioridad en nobleza del uno del otro, sino que ambos comparten por nacimiento igualdad, dignidad y libertad. O sea, tendrían que pasar casi 300 años más, casi 400 años más, para que los movimientos feministas volvieran a reivindicar esta idea de que pues el papel de la mujer no es la reproducción, como lo dicen los textos bíblicos o el Corán. Tiene la misma finalidad que el ser humano, en general, que el hombre. ¿Cuál es esta finalidad? Ser feliz. Y además tiene aptitudes y capacidades que la hacen especial y complementario al hombre. Y fíjense, en un mundo donde la sociedad estaba estratificada entre indígenas, mulatos, mestizos, criollos, musulmanes, paganos, donde el hombre no era considerado igual. Llega Cornelio Agripa y dice, sí, todos somos iguales, y la mujer también, y comparte la misma finalidad que el hombre. Entonces, a mí me parece sorprendente, y estas personalidades, tanto Hipatía de Alejandría como Cornelio Agripa, pues han sido casi olvidados de nuestra historia, y su mensaje es fundamental. Incluso llega en su obra a señalar cómo las mujeres son capaces de hacer operaciones aritméticas sin que nadie se las haya enseñado, de que es muy difícil burlar la inteligencia de las mujeres. Por eso, Agripa llega a la conclusión de que la mujer tiene rasgos de superioridad sobre la inteligencia del hombre. También la historia está plagada de mujeres a las cuales les debemos, de verdad, la configuración del mundo moderno. Una de ellas, y que también se habla muy poco, es de Charlotte Corday. ¿Quién fue Charlotte Corday? Bueno, fue una mujer que vivió en la etapa de la Revolución Francesa, y hay que recordar, bueno, que la Revolución Francesa tiene como antecedente la Ilustración, donde apenas se empezaba a hablar de la igualdad entre
los hombres, o sea, ya no entre hombre y mujer, entre los hombres. Y había grandes avances como la prohibición de la esclavitud, la abolición de la monarquía, el establecimiento de la democracia, muchas cosas que ya damos por sentadas, bueno, nacen de la Revolución Francesa. Pero como todo movimiento político, pues hay discordias, hay gente que se enloquece con el poder, y entre estos que se enloquecen por el poder, pues hay uno muy sanguinario que será Robespierre. A Robespierre lo recordamos porque fue el iniciador de esta época a la que denominamos el terror. ¿Por qué se llamó el terror? Porque cualquier persona que formulara alguna crítica o inconformidad con el régimen de la Revolución Francesa era inmediatamente guillotinado. Entonces las plazas públicas pues estaban repletas de guillotinas y todos los días había ejecuciones de enemigos de la Revolución. Durante ese tiempo, pues la sociedad se volvió muy paranoica y en concreto había un personaje que se llamaba Jean-Paul Marat o Marat. En la parte superior de la diapositiva vemos esta imagen de Jean-Paul Marat, que él tenía un periódico que se llamaba L'Ami de la Peuple, el amigo del pueblo. Y bueno, ¿cuál era el tema central del periódico del amigo del pueblo? Pues revelar listas de traidores. O sea, cierto o falso, si había sospechas de que traicionabas o criticabas la revolución, ibas a aparecer, era el amigo del pueblo, y eso básicamente se traducía en que Robespierre iba a ordenar tu ejecución. Entonces, Charles Corday lo que siente es un gran fastidio porque varios miembros de su familia ya han sido vulnerados por este terror que había iniciado Robespierre. Entonces tiende una trampa, se esconde un cuchillo en su vestido y escribe una lista de posibles sospechosos, obviamente una lista falsa, y va con Jean-Paul Marat y le dice, mira, tengo una lista de traidores a la revolución. Marat, al momento de inclinarse, pues, es apuñalado por Charles Corday. Ellos, obviamente aprenden a Corday y la ejecutan, pero ello lleva a un cambio de época porque inicia otro periodo que se denomina el Gran Terror, donde la gente, al ver todavía más ejecuciones, se vuelve loca y protesta y se amotina contra el gobierno de Robespierre, y paradójicamente Robespierre termina siendo guillotinado. Entonces, no se hubiera entendido el final del periodo del terror y del gran terror sin la intervención de Charles Corday. O sea, es verdaderamente una heroína. Y que curiosamente tampoco la tomamos mucho en cuenta en los libros de historia, ni la analizamos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, ya en momentos contemporáneos, pues también ha abordado el tema de la violencia contra las mujeres como un tema de salud pública. Entonces, en 2021 va a emitir un informe sobre la situación de las mujeres en el mundo. Y son cifras verdaderamente alarmantes. Nos indican que por lo menos el 30% de las mujeres a nivel mundial han sufrido algún tipo de violencia. Y puede ser violencia física, violencia cometida por la pareja o violencia sexual cometida por un tercero. Y de este universo de mujeres que son violentadas, casi la tercera parte han sido agredidas por su pareja. Entonces, aquí estamos todavía repitiendo patrones. El hecho de que la mitad de la población sea mujer
Y que de esa mitad de la población, la tercera parte ha sido víctima de algún tipo de agresión y que en la mayoría de los casos la agresión proviene de las mismas parejas, pues nos indica que hay un problema que no está pronto a resolverse. Lo que nos indican estas organizaciones, pues es señalar concretamente dónde está el problema. Y los principales agresores son las parejas. No todos. También hay que establecer que el problema de la violencia contra la mujer no es un tema de hombres contra mujeres. Y esto debemos de dejarlo claro. No debemos de polarizar en el sentido de que todos los hombres somos malos y de que todas las mujeres son víctimas. No es así. Este es un problema entre gente miserable y mala contra gente que es vulnerable. Porque, bueno, también gran parte de las agresoras de otras mujeres son mujeres, en un porcentaje inferior, pero a veces cargamos toda la responsabilidad al género masculino, que sí, tiene una gran responsabilidad y no se puede negar. También vamos a observar que esta violencia se repite en otros sectores, como en la comunidad LGBT+. Ahí es un tema mucho más complicado, pero también está presente la violencia. Entonces, aquí lo principal es indicar que el tema de la violencia contra la mujer es poliédrico. Es un problema social, un problema político, un problema de salud y un problema jurídico. Y mientras no abordemos este problema desde todas las esferas o desde todas las caras que ello implica, no lo vamos a resolver. Y desafortunadamente es un problema que tiene que ver con la educación y la personalidad. ¿De dónde vienen los agresores? ¿Por qué el agresor nace agresor? No. El agresor puede tener tendencias al nacer de ser agresor, pero eso no es el detonante de la agresividad. Es un problema sistémico. ¿Por qué? Porque si yo nazco con tendencia a la agresividad, lo que detonará esa agresión, pues es vivir en un ambiente marginado. Y ojo, no me refiero a una marginación económica nada más. Me refiero a una marginación sentimental, educativa, amorosa, afectiva, donde lo que hace la familia, pues es detonar los factores de riesgo que hay en los individuos. Un niño que sufre violencia intrafamiliar de pequeño, lo más natural es que continúe repitiendo esos patrones cuando sea adulto y se convierta en agresor. Y no se trata de justificar a los agresores, se trata de entender de dónde vienen los problemas y que parte de la solución se encuentra en el rompimiento de estos patrones. ¿Las víctimas nacen víctimas? No. Las víctimas generalmente también vienen de hogares disfuncionales donde son violentadas. Y cuando se enfrentan o cuando se encuentran a una pareja que es agresora, pues va a repetir patrones agresores y la víctima los va a tomar como normales. ¿Por qué razón? Porque los vivió en su casa. Entonces, uno de los grandes problemas es de que la víctima no se está dando cuenta que es una víctima, no se está dando cuenta que está siendo violentada. Se da cuenta hasta que aparecen problemas que ya son muy evidentes y difíciles de controlar. ¿Cómo se define la violencia según la Organización Mundial de la Salud?
Bueno, la violencia de pareja, que es de las principales, son todos los comportamientos que una pareja o expareja causa para producir daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control. Es decir, ahora lo vemos un tanto a burla y me doy cuenta en las redes sociales cuando hablamos de parejas tóxicas. ¿Cuáles son las parejas tóxicas? El hecho de que la pareja me diga, dame tu celular, quiero ver con quién platicas. Eso es un acto de control, por lo tanto es un acto de violencia. El que me diga la pareja, si vas a ir con tus amigos o amigas, me vas a decir a qué hora vas a llegar y no quiero que llegues después de esa hora, también es una forma de violencia. Y muchas veces no se requiere que esta violencia se manifieste de forma directa, sino disfrazada. ¿Cómo? A través del chantaje. Es que llegaste tarde y me hiciste sentir muy mal, estuve a punto de matarme. Me di cuenta que es preferible para ti estar con tus amigos o amigas que conmigo, entonces yo no valgo nada para ti. Me desplazas. Yo pensé que era importante lo que teníamos. Y tú dices, bueno, cálmate, ¿no? Parece la Rosa de Guadalupe. Pero, desafortunadamente, hay gente que sí utiliza el chantaje y le da resultado. Y aquí viene otra cosa, y es un fenómeno mucho más complejo. Generalmente los abusadores tienen patrones o rasgos de enfermedades mentales como la psicopatía, la sociopatía, el narcisismo. Y uno debe de ser muy cauteloso en el momento de identificar conductas de riesgo, lo que ahora en las redes sociales les llaman las red flags, banderas rojas. No, bueno, son conductas de riesgo. Ahora, una persona que es sociópata o psicópata o que tiene rasgos de estas características, pues son ampliamente manipuladores y son incapaces de sentir empatía. Y buscan a la otra persona como una especie de juego para ver hasta dónde la pueden controlar. Y la otra persona, la víctima, se sentirá culpable. Se sentirá responsable por cosas que habitualmente o normalmente es correcto que haga. La forma de vestir, la forma de pensar. Incluso esto de la violencia sexual tiene poco tiempo que se está abordando. Antiguamente, y estoy hablando de hace 30 años, se hablaba de las obligaciones maritales. ¿Cuáles son esas obligaciones maritales o cuáles se pensaban que eran? Pues que la mujer estuviera presta a las relaciones sexuales cuando lo ordenara el esposo, cuando el esposo quisiera. Y era su deber. Y el colmo es que también los tribunales lo avalaron. Hubo casos, les estoy hablando en los años 60, de mujeres que denunciaron el delito de violación. Y se llegó ante los tribunales y los tribunales estúpidamente resolvieron, a ver, no puede haber violación entre cónyuges, porque una de las obligaciones que se dan del matrimonio es la unión carnal. Y ese fue un criterio que estuvo vigente hasta hace relativamente poco, ¿eh? Le estoy hablando de hace 20 años.
¿Ha habido avances? Sí, ha habido avances. Pero cuando volteamos a ver de dónde vienen esos avances, de veras son vergonzosos. La violencia sexual es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito. Comprende la violación, que se define como la penetración mediante coerción física o de otra índole de la vagina o el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto. El intento de violación, los tocamientos sexuales no deseados y otras formas de violencia sexual sin contacto. Y aquí podemos llegar al extremo de las miradas lascivas. O sea, miradas verdaderamente que incomodan y agreden a la otra persona, principalmente a la mujer. O los actos de voyerismo, de espionaje a la otra persona, o de mostrarse mediante actos impúdicos. Sí, todos esos son actos de violencia. En algún momento una persona me consultaba en mi carácter de abogado y me decía, es que viven en edificios contiguos, ¿no? La víctima y el agresor. Pero el agresor se pone desnudo en la ventana para que todos lo observen. Y es la ventana que da contra mi cuarto. ¿Procede alguna responsabilidad? Y desafortunadamente nuestras leyes no están actualizadas en ese sentido. O sea, en el derecho mexicano eso no se consideraría ni un delito, ni se consideraría una agresión. Pero en el derecho internacional, atendiendo a los parámetros que marca la Organización Mundial de la Salud, sí es un acto de agresión sexual. Entonces, nuestro marco jurídico tiene que actualizarse y tiene que estar en completa revisión de forma constante. ¿Cuáles son los factores que inciden en la violencia contra las mujeres? Bajo nivel de instrucción, sí, desafortunadamente. ¿Por qué? Los bajos niveles de instrucción van acompañados generalmente de bajos niveles espirituales, de bajos niveles morales. O sea, hay que abandonar el mito de que los pobres son buenos por naturaleza. No es cierto. Tampoco que los pobres son malos por naturaleza. No, no es cierto. Simplemente la realidad de las personas que tienen poco nivel educativo está asociado a un bajo nivel socioeconómico, a vivir en zonas marginadas, donde la violencia es de forma constante y es multilateral la violencia. No solamente se da violencia contra las mujeres, sino en general contra todos los demás seres vivos, contra animales, contra los vecinos, etc. Entonces, estos niveles de violencia grave se observan más cuando no se ha tenido acceso a educación de calidad. ¿Por qué? Bueno, porque por lo menos en la educación de calidad te van a enseñar pues que existe igualdad entre hombres y mujeres y la división de labores. O sea, de que no existen actividades propias de mujeres ni actividades propias de los hombres, sino que todos deben de participar en medida de sus posibilidades. También la exposición al maltrato infantil. Generalmente el maltrato infantil no solamente son abusos físicos, también va acompañado de abusos sexuales y en el peor de los casos de trata de personas, o sea, de prostitución de menores, donde obviamente la mayor cantidad de víctimas son del género femenino. Haber presenciado escenas de violencia familiar. Sí,
Y es lo que les comentaba, el repetir patrones. Entonces, hay que entender esto. Es un tema sí de salud, pero que de trasfondo tiene un problema de salud mental. ¿Por qué? El violentador fue también violentado. Y un poco lo que nos decía Freud, el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Cuando, y se llega a dar, cuando la figura paterna no aceptó a la hija, la trató mal, por alguna razón subconsciente, en muchos casos, si no se supera este complejo de Electra, pues se va a manifestar en la adultez. ¿Cómo se va a manifestar? Bueno, que busque la aprobación del padre a través de una pareja que me recuerde él cómo es el padre. Y si el padre era un violentador, pues entonces voy a tener parejas violentadoras. Y bueno, lo que se aconseja en estos casos, pues es hacer un checklist, una lista. ¿Cuáles son, si yo tuve una relación disfuncional con mis padres y soy mujer, cuáles son las conductas nocivas en la personalidad de mi padre? Que era alcohólico, que era descuidado, que era mal hablado, que era agresivo, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de personalidad tiene? Ahora, ¿qué tipo de personalidad tienen las parejas con las que me estoy relacionando? Y en muchos casos se observa una relación directa de que la personalidad del padre abusador es muy similar a la de la pareja abusadora. Trastornos de la personalidad antisociales, sí. O sea, los autores generalmente pueden tener trastornos mentales como la sociopatía, la psicopatía, que se caracterizan por no tener empatía, no tener otreidad. También el uso nocivo de alcohol o en general de cualquier estupefaciente. ¿Por qué? El alcohol desinhibe. No es cierto, y yo sostengo que no es cierto que el alcohol deje o prive a una persona de conciencia. El alcohólico sabe muy bien lo que hace. La diferencia es de que ese freno racional lo elimina. Entonces, el alcohólico hará las cosas que siempre ha querido hacer. Si una persona tiene rasgos violentos, los manifestará a través del consumo del alcohol. Por eso es que las personas se vuelven más violentas. También hay comportamientos masculinos concretos que son dañinos, como el tener múltiples parejas y que manifiesten aprobación hacia la violencia. Y bueno, el 14 de noviembre, bueno, cambiando hacia el marco jurídico, el 14 de noviembre de 1974, pues es un día histórico también para esta lucha por la igualdad, porque se establecerá en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, la igualdad legal entre hombres y mujeres. O sea, si ustedes saben, antes de 1974, si la mujer quería trabajar, necesitaba aprobación del esposo. Si se quería casar, necesitaba aprobación del padre. Eso desaparece en el 74 con la reforma constitucional. Y más recientemente tenemos este otro instrumento de carácter internacional que es obligatorio para las autoridades nacionales, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida, su nombre corto, como la Convención de Belén do Pará. Y establece que la violencia contra la mujer es cualquier conducta que por su género cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
cualquier cosa. O sea, hasta parece ilógico que tenga que señalar que el hecho de que la otra persona se sienta mal y yo provoque ese sufrimiento de forma dolosa, de forma premeditada, pues obviamente está mal y es violencia. Y bueno, esta violencia se puede dar desde cualquier aspecto, desde que haya compartido o no el domicilio de la mujer, casos concretos como la violación, el maltrato, el abuso sexual, etcétera. Y asimismo, la Convención de Belén do Pará establece que los estados de la Organización de Estados Americanos condenan todas las formas de violencia contra la mujer y obliga a todas las autoridades nacionales a adoptar los mecanismos para erradicar esta violencia. Todas las autoridades tienen esta obligación. Y además, cuando se presenten estas agresiones, deben de investigar y sancionar la violencia de acuerdo a lo que dicen las leyes nacionales. Y si no existen estas leyes, se deben de crear, se deben de incluir en las normas penales, civiles y administrativas o cualquier otra que sea eficaz para atender la violencia contra la mujer. El tema más llamativo, pero no es el único. Sí es el problema más grave, pero no es el único, es el tema de los feminicidios. Gracias a la Convención de Belén do Pará, es que se ha implementado en México un tipo penal, es decir, un delito concreto de feminicidio. En algunos otros países de Sudamérica le llaman femicidio. Pues, ambos términos son correctos. Y vamos viendo cómo se ha ido elevando de forma constante. Para 2021 estamos hablando de 1,004 homicidios, lo que nos lleva a un aproximado de 10 feminicidios diarios en el país. Ahora, esta legislación en torno a la protección de los derechos de la mujer, ya en el campo mexicano, pues se la debemos a esta gran mujer que es Marcela Lagarde, que fue, bueno, es antropóloga y además fue diputada por el Partido del Trabajo y ocupó, digamos, otros trabajos, por ejemplo, de Diana Roussel, del Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres de Bruselas, quien toma el término femicide y lo aplica en México como feminicidio. A ella le debemos que en el Código Penal de la Ciudad de México se haya establecido el tipo penal, el delito concreto de feminicidio, y además se impulsó, gracias a obra suya, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Y aquí les pongo su imagen. ¿Cuáles son las estadísticas? Bueno, 10 feminicidios al día, de acuerdo a la fuente del Economista. ¿Cuáles son los principales países, regiones donde se presentan? Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Es precisamente el Estado de México y la Ciudad de México donde tenemos estos índices tan elevados y donde ya existe una legislación contra el feminicidio. ¿Cuál es el problema? La incompetencia de las autoridades. No es un problema ahorita de leyes. Las leyes existen los mecanismos. Es la indolencia, la ineptitud mental de las autoridades, que son incapaces de resolver este tipo de delitos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el artículo de feminicidio? Bueno, está en el artículo 148 bis del Código Penal de la Ciudad de México y nos dice que se comete el delito de feminicidio, ojo, que por razones de género prive de la vida a una mujer. Es decir, matarla por el hecho simplemente de que sea mujer.
lo cual es muy difícil de acreditar. Entonces el legislador lo entiende, Lagarde lo entiende y dice, ok, no me voy a meter en la mente del delincuente para saber si asesinó a la víctima por una cuestión de género. Voy a crear supuestos en los que si se comete el homicidio o el feminicidio en estas condiciones, se considerará una cuestión de género. ¿Cuáles son? Que la víctima, es decir, que la mujer presente signos de violencia de cualquier tipo. Que a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones, o se le hayan realizado actos de necrofilia. Que hubieran amenazas, acoso o violencia de cualquier tipo, incluso laboral o escolar o familiar, contra la víctima. Que entre la víctima y el delincuente haya habido una relación sentimental, afectiva, laboral o alguna de confianza. O que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto, depositado o arrojado en un lugar público, si la víctima fue incomunicada o si la víctima fue dejada en un estado de indefensión. ¿Cuál es la pena? Bueno, la pena la impondrá el juez y podrá ir desde los 30 hasta los 70 años de prisión. Entonces, bueno, también aquí entramos a otro debate, ¿no? Supongamos que a un delincuente de feminicidio se le imponen 70 años de prisión, pues la esperanza de vida del mexicano es de 70 y pico de años, 78 años, no llega a los 80. Entonces, básicamente, los 70 años de prisión se traducen en prisión perpetua, cadena vitalicia. Nadie va a vivir 70 años dentro de prisión. O los matan, o se suicidan, o se mueren de viejos antes de cumplir la condena. Es decir, existen grandes probabilidades de que una persona sentenciada por feminicidio jamás salga de prisión. Y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos establece que se deben de adoptar políticas públicas, es decir, el gobierno debe de adoptar las medidas necesarias para garantizar una vida libre de violencia. ¿Cómo cuáles? Bueno, asegurar y promover la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, el respeto a la dignidad de las mujeres, la no discriminación y la libertad plena que tienen las mujeres. Y la libertad es en sentido absoluto. La determinación sobre su cuerpo, sobre su pensamiento, sobre su persona. Y se genera dentro de esta ley un sistema nacional de prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Ya vimos, de acuerdo a instrumentos internacionales, pero que plasma esta misma ley, que la violencia es cualquier acción u omisión basada en el género que cause daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte de la mujer, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y este tema fundamental, el empoderamiento de las mujeres, es quizá la única norma jurídica que nos está hablando de qué es el empoderamiento y nos dice, es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de una situación de opresión, de desigualdad o discriminación o exclusión a un estado de conciencia, de autodeterminación y de autonomía. ¿Qué es el empoderamiento? Pues básicamente la ley nos está diciendo que se debe de transitar de un estado de víctima a un estado en que la mujer sea capaz de tomar sus propias determinaciones. Y el Estado debe de estar al servicio de esta causa para lograr el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo lo va a lograr? Bueno, tenemos este sistema nacional contra la violencia de las mujeres, que dará acompañamiento médico y psicológico e incluso económico para que se logre este estado de autonomía pleno en las mujeres.
También este artículo 27 de la ley mencionada, pues nos habla de las órdenes de protección. Estas se van a solicitar a la autoridad, concretamente al agente del Ministerio Público, para que brinde protección policíaca y se evite que se consume algún delito contra la víctima. Por ejemplo, si la pareja de una mujer la agrede físicamente o amenaza con agredirla, pues lo primero que tiene que hacer la mujer es tomar a sus hijos, si es que los hay, y acudir a la agencia del Ministerio Público. Y en la agencia del Ministerio Público señalar que ha sido víctima de violencia y que solicita una orden de protección en términos del artículo 27 de la ley para prevenir la violencia contra las mujeres. Y el Ministerio Público está obligado a darlas. También puede solicitar órdenes de protección administrativas. ¿Cuáles son estas? Pues que se le dé custodia personal y domiciliaria a las víctimas. ¿Qué significa? Que se les dé alojamiento. Existen organismos que trabajan junto con el Instituto para la Protección de las Mujeres que se encargan de dar alojamiento a las víctimas. Si por alguna razón la mujer sufre tanto miedo y amenazas por parte de la pareja o de cualquier otro supuesto individuo, acude al Ministerio Público y ahí el Ministerio Público tiene que canalizarla a alguna de estas instituciones donde se le dé alojamiento, donde también se le dé alimentación, un refugio que garantice su seguridad y se le den los recursos económicos necesarios para el transporte, alimentos, mudanza o cualquier otro trámite que requiera. Y bueno, el tema de la violencia también es muy grande, encontramos que se puede dar en el ámbito laboral, pero también se da en el ámbito médico. En esos términos, bueno, existen las normas oficiales mexicanas y esta es muy importante, la NOM número 46 de 2005, que regula la violencia familiar, sexual y contra las mujeres y fija los criterios para su prevención y atención. Esta norma es fundamental y está orientada a los servicios de salud públicos. Y bueno, el incumplimiento puede generar varias responsabilidades. En la actualidad son insuficientes, se tiene 83 refugios. Y bueno, la mayoría, a grandes rasgos, reciben recursos públicos. Algunos otros operan bajo un esquema de donaciones, pero estos refugios tienen algunas problemáticas. Por ejemplo, aquí en las estadísticas nos señalan que algunos no cuentan con representante legal, algunos están registrados como asociaciones civiles o instituciones de asistencia o de beneficencia privada, etcétera. Otros que no cuentan con clave única de inscripción al Registro Federal de Organizaciones de Sociedad Civil, y ello va a provocar que no tengan acceso a los recursos públicos que destine el Estado. Y esto con datos arrojados de 2015. Ahora, en la Ciudad de México tenemos las lunas. Las lunas son centros de atención que el gobierno de la Ciudad de México ha puesto a disposición de las mujeres que sean agredidas de cualquier forma y prestan diversos tipos de apoyos, desde médicos, psicológicos, económicos y jurídicos. Aquí les dejo esta captura de pantalla. Tenemos 27 lunas en las 16 alcaldías, los horarios, todos los servicios son gratuitos. Aquí está
el link por el cual las mujeres que requieran algún tipo de apoyo o atención pueden acudir a ellas. Y bueno, es orientación especializada. También, en el caso de que sufran algún tipo de maltrato y sea inminente alguna agresión, pueden acudir directamente a la Luna y ahí habrá una abogada de mujeres que les indicará paso a paso cómo presentar una denuncia, cómo solicitar una orden de protección y cuáles son las consecuencias jurídicas que el agresor podría enfrentar. Y precisamente aquí les pongo la información de la Secretaría de las Mujeres, que son unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género, que es establecida por la Secretaría de las Mujeres. Van a encontrar asesoría y acompañamiento psicológico y jurídico para salir del círculo de la violencia. Y bueno, se han ido modificando. También aquí les dejo los números telefónicos para que en caso de ser necesario acudan a estas lunas. Y de verdad, la atención es adecuada. Podría mejorar, mucho de esto puede mejorar, pero es un gran avance. No es suficiente, pero es un indicativo de que por lo menos el Estado está tomando parte de su responsabilidad para lograr este proceso de empoderamiento de las mujeres. Pues bueno, agotado el tiempo y los temas, es un tema gigantesco, pero pues lo he sintetizado y pues les agradezco mucho de su atención y quedo a las órdenes del anfitrión u hospedador. Les agradezco mucho. Si tienen alguna duda o inquietud, pudieran manifestarla también, abriendo el micrófono o levantando la mano. De hecho, considero que eso es lo más nutritivo de las sesiones, pero no sé si el formato lo permita. Los micrófonos de nuestros estudiantes ya están habilitados por si alguno de ustedes quiere realizar alguna pregunta para el doctor. ¿Cuántas tarjetas y a qué cuenta del Oxxo? Sí, Rafael, veo que tienes tu mano levantada. Te escucho. Sí, claro. No es pregunta, pero nada más un comentario, profesor. La verdad que me pareció interesante el tema y algunos datos que dio que no conocía, la verdad, y ahora ya. Muchas gracias, profesor. Te agradezco mucho tu comentario. Muchas gracias, Donovan. Te agradezco mucho el comentario que formulas. Sí, Eduardo Daniel. No, pues yo también, para decir que es una buena conferencia y pues los puntos históricos creo que no los conocía y pues ya es un conocimiento más que tengo, ¿no? Y felicitarlo por su excelente conferencia. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho sus comentarios. Fernanda, veo que tienes la mano levantada, por favor. Sí, María Creo Fernanda. que había otra pregunta, pero no sé si Macías o yo, pero bueno, tomando la palabra, la verdad es que, profe, me pareció muy interesante la parte de lo que es la violencia definida por la OMS. Muy en específico yo creo que da un panorama distinto, una visión distinta sobre lo que es la violencia y nos hace darnos cuenta o nos da pie incluso a esa parte que mencionaba de la violencia entre cónyuges, ¿no? Y cómo por mucho tiempo eso
ha sido algo normalizado e incluso como parte de las obligaciones, cuando en realidad no es así. Igual, lo que mencionó sobre la Convención Interamericana, igual da una visión distinta, no solamente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, sino para conocer la parte legal, ¿no? Que es como indispensable porque eso nos da armas a nosotras como mujeres y pues seguridad al actuar. Y sobre todo, y muy importante, nosotros ya definimos lo que es la violencia. Ustedes, como mujeres, hagan una lista con sus relaciones de pareja. ¿Mi pareja me cela? ¿Mi pareja me controla? ¿Mi pareja me supervisa? ¿Mi pareja me chantajea? Apliquen esto en ustedes mismos para que se den cuenta si están sufriendo o no violencia. Y lo ideal es que si se encuentran con una persona de este tipo, romper relaciones con ella. ¿Por qué? Porque este tipo de comportamientos, lejos de mejorar, tienden a ir empeorando con el tiempo. Y se cae en un círculo vicioso donde ya no sé el feminicidio tal vez, el propio suicidio. O sea, la mujer que se siente abandonada, desolada, deprimida, que se le ha generado un problema mental por esta situación y llega a extremos como los del suicidio. Entonces, prevengámoslo, tómenlo como una lista y verifiquen si en sus relaciones de pareja, si en su familia están este tipo de comportamientos y tomen medidas. Sí, Alma, veo que también tienes tu mano levantada. Sí, gracias. La verdad es que me gustó mucho la conferencia, el marco histórico que dio está bastante interesante, como, ay, una disculpa por el ruido, como para entender de dónde viene el pensamiento, pues de cierta manera machista. Creo que es un tema que tiene mucho de dónde cortar, porque bueno, ahorita habló de la violencia hacia la mujer por parte de un hombre, pero bueno, y en las parejas, de, por ejemplo, de personas lesbianas, pues también hay quienes ejercen violencia sobre la mujer por parte de otra mujer. Otra cosa que me llama mucho la atención es cuando hablaba del tema de que estamos haciendo de forma cotidiana, es que mi pareja es muy tóxica, ¿no? Ya lo vemos como en forma de risa, pero yo creo que sí sería un foco rojo donde nosotras pues tendríamos que poner atención. Y mi pregunta es, ¿cómo hacer para ya no manejar este tema como algo cotidiano, como algo en forma de broma, sino ponerle un foco rojo? Primero, no burlarnos de ello. Y muchas veces tenemos amigos o amigas que enfrentan esa situación con sus parejas o con sus familiares. Entonces, de la forma más amigable, cuando observemos que alguien cercano está sufriendo una situación, comentarle, oye, lo que estás pasando no es sano, no es lo correcto, no es lo normal. Y desde nuestro círculo ir haciendo labor de concientización. Decir, ay, no, es que me cela porque me quiere. No, mira, digo, está padre, ¿no? Que la literatura lo diga, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz decía, ¿no? El amor se finge, los celos no. Si te cela significa que te ama. Bueno, mucha gente se lo creyó, mucha gente piensa eso. Pero tal vez sí enseñarle un artículo, enseñarle un folleto de la Secretaría de las Mujeres, enseñarle el propio violentómetro, que es un instrumento muy adecuado desarrollado por el IPN. Mira, date cuenta que los especialistas lo dicen. Si por el contrario ustedes en lo particular sienten que están sufriendo violencia y no saben cómo romper el ciclo de la violencia, ¿por qué?
el clásico pégame pero no me dejes, y aplica tanto para las parejas como para familiares. Híjole, si yo no puedo solo romper ese círculo de violencia, pues tenemos que acudir a ayuda especializada. Y todos en algún momento vamos a requerir en nuestra vida de ayuda especializada. ¿Qué es esto? Acudir a un psicólogo. No tengo dinero para contratar a un psicólogo. Bueno, puedo acudir a las lunas. En las lunas se da atención psicológica. Tenemos seguro social o tenemos algún servicio médico. También los médicos familiares que nos atienden en el IMSS, en el ISSSTE, deben o debieran estar capacitados para encontrar estos puntos de violencia contra las mujeres. Entonces, explicarle al médico cuál es la situación y que nos dé pase para el psicólogo. Entonces, tenemos opciones. El problema es de que debemos de darle la importancia y debemos darnos cuenta que la violencia nos rodea. Y hay muchos tipos de violencia. ¿Vale? Nancy Sayuri. ¿Sí me escuchó? Te escucho fuerte y claro. Pero estoy un poco enferma. Solo para retomar que igual sería, bueno, no sé qué tan viable sería integrar en este tipo de conferencias las dramatizaciones fílmicas que existen alrededor del tema del feminicidio, como son los documentales, como el que existe en Netflix de las 3 muertes de Marisela Escobedo, o Bajo Juárez, la ciudad de Guardando a nuestras hijas, que creo que son muy importantes porque retoman aspectos tanto políticos y sociales que tienen como el trasfondo de lo que conlleva un feminicidio, ¿no? El impacto que puede tener y pues ya no repetir la misma historia, ¿no? Buscar que ya no se repita. Como bien dice, estar atentas a las alertas rojas que se puede haber en una relación o igualmente con compañeros de escuela, profesores, etcétera, ¿no? En el entorno en el que te manejes. Igual y fíjate, por la muchas gracias. Y fíjate que estos temas que tocas son exageradamente polémicos y cada uno llevaría mucho tiempo de análisis, pero te comento rápidamente. En el caso del documental Las 3 muertes de Marisela Escobedo, pues hacen referencia a un caso que es el caso Rubí. Y es la chica que se embaraza de su pareja, se va a vivir con la pareja, pero la pareja es una abusadora. Resulta que la chica desaparece y con el tiempo resulta que aparecen huesos de Rubí, Marisol Freire Escobedo. Obviamente fue víctima de un homicidio. En ese tiempo no existía el de feminicidio. Fue víctima de un homicidio. Y vemos una incompetencia, una falta de empatía y no quisiera utilizar groserías, pero la actuación del Ministerio Público fue peor que nefasta para investigar ese delito. ¿Por qué? Porque se detuvo al posible homicida o feminicida de Rubí. El problema fue que el Ministerio Público no investigó. Encontró algunos huesos, pero no había testigos, no se determinó la causa de la muerte de Rubí, no había ninguna prueba que hiciera posible señalar al responsable como responsable del homicidio de Rubí. Entonces, los jueces, como fue parte de los primeros juicios en materia penal acusatoria, se dan cuenta de que no hay pruebas. Entonces, si no hay pruebas de cargo, pues, ¿qué se tiene que hacer? Absolver. Si uno escucha las narraciones, pues sí, o sea, sí queda la sospecha, ¿no? De que esta pareja mató a Rubí. Pero uno ve el material de prueba y es que no había pruebas para condenar.
y lo que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como no entienden de leyes, culparon a los jueces. Jueces misóginos, jueces patriarcales. No, no es cierto. Los jueces no tuvieron la culpa de lo que pasó. El que tenía el deber de investigar era el Ministerio Público y no lo hizo. Y eso es lo que acontece en los feminicidios. Culpamos a los jueces y no, los jueces no tienen la culpa. La culpa la tiene el que investiga, que es el Ministerio Público. ¿Es un problema de que los ministerios públicos sean machistas? No, tampoco. Es un problema de que no hay presupuesto. De que un agente del Ministerio Público tiene una gaveta llena de carpetas de investigación. Uno. ¿Cómo le va a hacer el Ministerio Público? ¿Se va a fraccionar? ¿De que no tiene servicios periciales adecuados? ¿De que la policía de investigación, por más que se les den cursos, no tiene herramientas? Es más, los policías de investigación ni siquiera tienen chalecos antibalas. Y para ganar 8,000 pesos al mes, pues está mal el sistema. Ahora, el otro tema de las muertas de Juárez, pues tiene que ver incluso con una sentencia internacional que condenó a México, que es la de Campo Algodonero. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México a cambiar las políticas de género y atender de una forma distinta y oportuna a las víctimas de violencia de género. Pero ¿y qué pasó con las muertas de Juárez? Sus misterios siguen sin resolverse. Y aquí vienen otras fuentes que yo cito mucho, que es los trabajos periodísticos de Anabel Hernández. Y yo le creo, en lo particular, yo le creo todo a Anabel Hernández, porque ella fue la primera que identificó los nexos de García Luna con el Cártel de Sinaloa. Y algunos otros trabajos de investigación muy minuciosos y muy recomendables. Y obviamente también desarrolló el tema de las muertas de Juárez. Y que básicamente Anabel Hernández nos dice que no fue un problema tanto de cuestiones de género, sino que un cártel local intentó pelearle la plaza al cártel de Sinaloa y decidieron calentar la plaza. ¿Cómo calentar la plaza? Matando mujeres. Y precisamente quien se encargó de las investigaciones y de sancionar esos delitos fue Amado Carrillo, el narcotraficante. O sea, no las autoridades, un narcotraficante, precisamente para evitar perder la plaza. Entonces sí son temas como muy polémicos, donde se dicen muchas cosas entre voces, pero que no dejan de ser dolorosos y debemos de tenerlos en el radar. Muchas gracias por tu intervención. Lisette Adabel. Sí, profe, ¿sí me escucha bien? Fuerte y claro. Ok. Bueno, antes de exponer mi pregunta, pues la verdad, como comentario, me gustó mucho su exposición. Creo que fue una información de bastante calidad y súper enriquecedora para todos y para todas. Mi pregunta, profe, es si más o menos tendrá el dato de cuál es el porcentaje de los asuntos que se judicializan por feminicidio, cuánto de esos asuntos obtienen sentencia condenatoria. No tengo el dato preciso, porque de hecho tampoco se han producido estadísticas en ese sentido, pero te puedo decir que de todos los delitos, menos del 10% son los que se judicializan. Y de los que se judicializan, son cerca del 20% los que se obtienen sentencia condenatoria. En términos generales.
Sí tendría que investigar si hay fuentes más recientes, pero te puedo decir que hay un problema muy severo de impunidad. Ahora, Sí, bastante. ¿cuál es el problema de la de que no se judicialice, es decir, de que no llegue ante un tribunal el tema de los feminicidios? El problema de la investigación del Ministerio Público. ¿Por qué? Encuentran el cuerpo de una mujer desmembrada. ¿En qué consisten las diligencias del Ministerio Público? Levantamiento de cadáver, la formulación de la necropsia, dictamen médico forense, pericial en criminalística y fotografía, que es nada más tomarle 1000 fotos al cuerpo, determinar que la asesinaron, y el informe de la policía de investigación, que es que se presentaron al lugar, realizaron entrevistas y nadie vio nada. Y ya, esas son todas las diligencias que va a haber. Y el caso sigue abierto y de vez en cuando se ordena que la policía vaya a revisar, vaya a buscar, pero el caso va a seguir ahí. Ese es el gran problema. Algo muy grave de lo que pasa en México es que si hay pocos casos que se judicializan y hay pocos casos que se obtienen sentencia condenatoria, es porque esos casos fueron detenidos en flagrancia. Es decir, al momento mismo de estar cometiendo el delito. Si no te detienen en flagrancia, existe una gran probabilidad de que el delito quede impune. O nos enfrentemos a verdaderamente chicanadas, como lo que pasó con el monstruo de Ecatepec. Recordarán que el monstruo de Ecatepec es este feminicida que se fue a refugiar a un municipio del Estado de México, que los vecinos lo reconocen porque el caso se hizo mediático, dan aviso a las autoridades, llegan los policías, pero pues la policía llega sin orden de aprehensión, llega sin orden del Ministerio Público, entonces ¿cómo lo vas a detener? Acuérdense, los que estudian Derecho, para detener a una persona solamente puede ser porque lo agarraste con las manos en la masa, es decir, flagrancia, porque tienes orden de aprehensión o porque el Ministerio Público ordenó la detención por caso urgente. Llegan los policías a detener al monstruo de Ecatepec sin ninguno de estos requisitos. ¿Qué es lo que hicieron? Le inventaron un delito. ¿Cuál? El de cohecho. De que supuestamente el monstruo de Ecatepec, al momento de ver a los policías, les dijo, déjenme ir y les doy 50 pesos. O sea, ¿ustedes creen que el monstruo de Ecatepec va a tratar de sobornar a los policías con 50 pesos? Pues obviamente la detención fue fabricada. Y el caso se hizo mediático y por eso no lo dejaron ir, aunque la detención fue ilegal. Ese es el nivel de nuestras policías. Tener que inventar delitos para detener a los delincuentes. Fernanda Macías, te escucho. No te escuchamos, Fernanda. Si nos puedes escribir tu duda o comentario en el chat para que le podamos dar lectura.
Bueno, pues quedo a disposición de los moderadores, bueno, de las moderadoras, y a disposición de todos ustedes. Les agradezco mucho su atención y por mi parte es cuanto. Ah, ok, creo que ya nos apareció su duda. Ok, nos comenta que un familiar recibió amenazas por parte de su pareja y en el Ministerio Público le dijeron que no podían hacer nada. Que era importante los casos de mujeres que llegaran golpeadas. Ay, Dios santo. En la Ciudad de México, precisamente por esto, se han implementado una oficina, es más que nada un cubículo que tiene como letrero abogada de las mujeres. Entonces, si es en la Ciudad de México, lo principal es acercarse a esta abogada de las mujeres. Segundo, el delito de amenazas existe en el Código Penal de la Ciudad de México. Y además existe el delito de violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar es cualquier daño que se genere tanto físico como mental o psicológico. Entonces, aquí podría presentarse esta denuncia, primero acudiendo a la abogada de las mujeres, que se supone que está capacitada, para presentar una denuncia, dependiendo los hechos, por amenazas y por violencia intrafamiliar. Si no recibe la atención como es debido, entonces acudir a una de las lunas, donde precisamente se brinda también asesoría jurídica a estos casos. Ahora, los ministerios públicos, por naturaleza, son los más flojos. O sea, yo le tengo mucho resentimiento a la institución del Ministerio Público, porque tienen una gran responsabilidad y son los peores en cumplirla. Y generalmente los que en la licenciatura en Derecho se distinguieron por ser los más lentos, por decirlo de una forma, son los que más terminan trabajando en la Procuración de Justicia. Y por lo regular no están capacitados o no tienen la empatía, y no nada más en casos de violencia contra la mujer, en cualquier caso, para atender a las víctimas. Segundo, la institución más corrupta en todos los sentidos es el Ministerio Público. Lo que se tiene que hacer, bueno, es presentar la denuncia, aunque el Ministerio Público diga que no es delito decirle no me importa, levanta la denuncia, es tu obligación levantar la denuncia, ya después determinarás si es delito o no. Una vez levantada la denuncia, entonces se requerirá ejercer el control judicial. ¿Qué significa? Bueno, las omisiones del Ministerio Público pueden ser contrarrestadas a través de un recurso innominado que esté en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde podemos acudir a un juez de control para explicarle: le solicité esta diligencia al Ministerio Público, le solicité esta medida de protección al Ministerio Público y no la concedió. El Ministerio Público tendrá que explicarlo al juez y el juez va a obligar al Ministerio Público a que actúe conforme a derecho. Y si no lo hace, tenemos el juicio de amparo. Desafortunadamente es muy lento este trámite y se requiere abogados especializados en este tipo de temas. ¿Por qué? Porque son complejos. Pareciera que no, pero sí son complejos. Lo ideal, te digo, lo ideal es acercarse con un abogado que sea especialista en temas de género, y ellos los vamos a encontrar en las lunas y en la Ciudad de México al abogado de mujeres, que está en la entrada de todas las agencias del Ministerio Público.
Si la situación es en el Estado de México, bueno, el Estado de México, hay que decirlo con todas sus letras, es una tierra sin ley. El Ministerio Público hará o no de acuerdo a la cantidad de dinero que se le dé. Si uno le lleva 1,000 pesos al Ministerio Público, va a decir, ah, sí, sí es delito. Es más, ahorita te levanto tu denuncia. Es una corrupción rampante en el Estado de México. Y desafortunadamente esa es la realidad que tenemos. Y bueno, no, es una tontería lo que te dijo este agente del Ministerio Público de que solo se atienden a las mujeres golpeadas. No, eso es una idiotez. Bueno, espero haber dado respuesta a lo formulado. Ahora sí cedo los micrófonos. Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias a todos por haber asistido. Un gusto haber escuchado esta disertación. Chicos, de verdad, gracias por asistir a este tipo de eventos. Nos hacen mucha falta. A veces hablar de lo que no se habla es muy, muy importante. Agradezco el apoyo, reconozco todo lo que has hecho y todo lo que nos has venido a enseñar el día de hoy. Y pues nos estamos viendo pronto. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchas gracias, un saludo, muchas gracias amiga, muchas gracias compañeros, que pasen excelente día. Agradecemos la presencia de nuestro ponente por compartirnos este tan importante tema a nuestra comunidad estudiantil. Les recordamos a nuestros espectadores que registren su asistencia en el link que se encuentra en el chat de esta sesión. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muy buena tarde.